Bueno, buenas tardes a todos. Em, Quisiera hacer una pregunta así. ¿Cuántos son ingresantes de acá y cuántos no son ingresantes? Levante la mano, tranquilo. 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ingresantes, ¿qué dije yo? Sí, sí. No, ¿cuántos son ingresantes? Está bien, listo. Un poco para saber. El resto son viejos, conocidos alumnos del taller, cosa que me parece bueno también. Bien, la idea de la charla esta, como está prevista por la facultad, es hacer una presentación del taller a los estudiantes, a los ingresantes. De todas maneras, nosotros hemos preparado la presentación del tema de todos los niveles, con lo cual hoy ustedes se van a enterar de qué van a hacer en el primer cuatrimestre y también en el segundo. Hemos preparado también un dossier que va a estar subido a partir de las 4:30 en el Instagram del taller, donde ustedes con el link pueden acceder a la información que va a contar Pablo, básicamente que son las síntesis de los trabajos prácticos y las ubicaciones y la descripción de los temas, no los programas, porque saben que los programas los hacemos en el transcurso de las ejercitaciones. Eso va a estar próximamente, si alguno después consulta Instagram, me dice si está subido el link. Bien, nosotros somos el taller 10 o X, para los ingresantes estoy hablando, que estamos en el turno tarde, que va a funcionar de 1 a 5 de la tarde. Realmente creemos que es un buen horario, a pesar de que la mayoría escoge la mañana por un tema de cotidianeidad o de costumbre. Creemos que es un buen horario, relajado, porque como es más chico, siempre hay aulas disponibles y bueno, y tenemos bastante disponibilidad en general en la facultad. Tenemos Zoom en todas las aulas, es decir, proyectores, aulas vacías que las pedimos y las tenemos, entonces es bastante más ameno, es decir, menos intenso que la mañana, que están apretados uno al lado del otro. Por eso nos gusta, en realidad nos gusta, bueno, lo elegimos a este turno, nos gusta estar a la tarde. Y entre todos ustedes acá hay varios docentes, somos un taller más o menos de 350 alumnos, empezamos siendo el taller más chiquitito de la facultad, con 117, y en el 2019, que es el último año que podemos computar más o menos con cierta objetividad, porque con la pandemia se perdieron un poco los registros, llegamos a ser 350 alumnos más o menos. Eso nos da aproximadamente unas 2 comisiones por año y era una buena relación, una buena proporción. Veremos qué pasa de ahora en más. Como se habrán enterado, en el transcurso del año pasado falleció Daniel Silverfaden, con lo cual ahora en el taller quedamos a cargo Pablo y yo, con la misma energía y con los mismos docentes y con la misma gana de hacer lo que siempre nos gustó. Nos gusta, de hecho. Pero bueno, hago esta mención para aquellos que no saben cómo es la historia, sobre todo los ingresantes. Bueno, éramos 3 y ahora somos 2. Después les voy a explicar, por si no saben, porque es bastante confuso el tema de las inscripciones y las comisiones y ese tipo de cosas, pero ahora no viene al caso. Queríamos presentar este año los temas, entre ellos los temas de los ingresantes, los temas del primer año, y presentarles el cronograma, el programa general del año. Este año hemos decidido trabajar en la ciudad de Rosario, bajo la consigna o bajo el tema de arquitecturas de borde. Ahora les voy a pasar a explicar un poco de qué se trata. Esta es una foto aérea de la ciudad de Rosario. Fíjense cómo está recostada sobre la margen izquierda del río Paraná, y del otro lado, nada, selva prácticamente, pero tiene una característica Rosario muy interesante, que es entre
la ciudad y el río hay un borde muy, muy maleable, muy trabajable, muy público, donde nosotros vamos a trabajar. Esa especie de borde es el que nos interesa, porque son todos terrenos o todas situaciones o localizaciones que dan al río Paraná. Me hace acordar a mí una novela que leí de un escritor argentino, santafesino él, Juan José Saer. Muy interesante la analogía. Él decía, era santafesino, sí, sí, estoy seguro. Él decía que la Pampa, en toda su inmensidad, marca sus partes distintas en los bordes. Cuando llega a un río, cuando llega a una montaña, cuando llega a límites, en toda esa inmensidad que es la Pampa, el borde justamente es lo distinto. Y nosotros, por eso queremos trabajar este año en esto. No es la primera vez que trabajamos así. Si a los alumnos del año pasado recordarán que trabajamos todo el año en Montevideo, en condiciones bastante difíciles porque no podíamos ir a Montevideo, tampoco muchos lo conocíamos. Yo sí, sí, algunos lo conocíamos, pero muchos de ustedes no lo conocían. Entonces, bueno, y sin embargo, el trabajo fue un éxito porque creo que los entusiasmó para ir a Montevideo y los invito a que vayan porque es una ciudad maravillosa. Está cara ahora, pero bueno, cuando se acomoden las cosas alguna vez, la verdad que vale la pena, la tenemos tan cerca y es maravillosa. Bueno, este año hemos decidido trabajar sobre esta consigna de arquitecturas de borde en la ciudad de Rosario, que también conocemos porque hemos hecho un viaje a Rosario, el último viaje que pudimos hacer en el 2019, achicándonos porque empezamos yendo a San Pablo 2 veces, después a Montevideo y el último Rosario. Pero bueno, vamos a volver, vamos a volver. Pero de todas maneras es una ciudad maravillosa. La hemos caminado mucho y la conocemos bastante. Y nos parecía que era una buena oportunidad para ofrecerles a ustedes instancias diferentes de la ciudad de La Plata para poder trabajar, sobre todo porque tiene una topografía muy particular, ese borde entre la ciudad y el río, tiene la barranca, tiene unos espacios que son muy interesantes y que no son frecuentes en la ciudad de La Plata, de hecho, ni siquiera en Berisso y Ensenada, que fue también un año que trabajamos en Berisso y Ensenada, creo que fue el segundo o el tercer año. Bueno, nos atraen este tipo de situaciones diferentes a trabajar. Hubo un par de años o 3 años que trabajamos dentro de la ciudad de La Plata, la cuadrícula, la manzana, etcétera, etcétera, pero bueno, de alguna manera nos interesa profundizar esta brecha o este tema. La ciudad de Rosario, como acaban de ver yo no sé si puedo usar el lápiz, voy a ver si puedo. Eh, bueno, sí, ¿ven ahí? Sí, bueno. La ciudad de Rosario está recostada sobre el río Paraná, enfrente tiene una serie de islas, ya vamos a ver algunas fotos que trajimos, y tiene acá todo un borde, que es el que a nosotros nos interesa trabajar. También hemos conseguido el Plan Urbano 2017, creo, donde aparecen los lineamientos de desarrollo de Rosario. Y bueno, nosotros vamos a trabajar en esa, en esa franja. Fíjense cómo esta foto muestra ese contraste que existe entre las islas de enfrente y la ciudad de Rosario, con sus edificios más altos, como pasa en Capital, como pasa en Buenos Aires y demás, mirando al río, que tiene las mejores vistas, obviamente, y detrás la Pampa que les hablaba hoy, la Pampa, nada, la Pampa. Cosa que si uno tuviese que sacar una foto de Buenos Aires, sería todo ciudad, porque no alcanzaríamos a ver la Pampa, porque acá la ciudad está muy concentrada contra el borde, Capital es muchísimo más grande, pero finalmente esa manera de organizarse es bastante semejante. Con otra escala, otra ciudad, otras características inclusive productivas, y con mucho turismo, por otro lado, y bueno, una ciudad linda para conocer también
recomendable. Esta es una foto del río y el borde y los edificios, y aquí pueden ver la barranca que se produce de casi 20 metros, no, sí, 3 por 15 metros, una cosa así, que se produce y que va, en algunos lugares está urbanizada, como pasa en este sector, que no está para ver. Este es un tema para sexto que ya después va a contar Pablo, es el edificio de Bohigas, el Parque de España, el edificio del arquitecto español Oriol Bohigas. Bien. Esta es otra foto creo que es el Parque Urquiza, lo que está para allá, el río y la ciudad. Y en ese margen, en ese borde, en esa dualidad de agua líquida y isla y barranca, es donde queremos hacer la investigación de este año. Este es el puente que une Rosario y Victoria. Esa es la escala de los barcos que pasan, barcos areneros, barcos que transportan cereales. Saben que Rosario es uno de los puertos, y San Lorenzo en realidad también, uno de los puertos más importantes de la República Argentina, por donde sale la famosa vía fluvial, por donde salen todas las cosechas hacia el exterior. Y algunos edificios que hemos visitado: este es el Museo del Deporte, este es el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Ahí algunos de ustedes se reconocerán, todo esto es el viaje que hicimos con los estudiantes. Y el acuario municipal, también de frente al río. Y también hicimos un viaje a la capilla de Nicolás Campodónico, que en realidad está en Córdoba, pero que le hicimos desde Rosario. Un poco ese es el panorama del tema de este año, que después ya Pablo va a explicar en particular en cada uno de los niveles. También queríamos presentarles a ustedes el cronograma, y acá por ahí te voy a pedir, Pablo, el puntero. Este es el cronograma del año, ajustado a los feriados, ajustado a las vacaciones y ajustado a todo el calendario que aprobó el Consejo Directivo el año pasado. Las líneas celestes, estas son las vacaciones, esto es el principio del año, esto es el final del año, las líneas rosas son feriados, las líneas verticales rosas, y las líneas verdes, que están aquí, una aquí y otra aquí, son la semana de mayo y la semana del estudiante, por aquí atrás. Eso es un poco lo que marca la organización. La verdad que tenemos bastante organizado todos los niveles. Vamos a hablar de en tres partes, porque es así. Primer año tiene una lógica particular por ser primer año, y sexto año tiene una lógica particular por ser sexto año, el último de la carrera, y por ser el único semestral. Es decir, que sexto año termina después de las vacaciones de invierno. Y primer año tiene una serie de ejercicios introductorios, que voy a mostrar yo unos ejemplos del año pasado, que son estos que están acá en la primera parte, y bueno, en realidad toda esta parte hasta la semana de mayo, y un pequeño trabajo de proyecto que está por aquí. Eso lo va a contar Pablo. Yo me voy a abocar, bueno, entre medio de todas estas cosas, ustedes no lo alcanzan a leer. Insisto que cuando puedan bajar del link del Instagram el link, van a poder ampliarlo y van a poder verlo con más detalle. La idea este año fue invertir lo que hacemos normalmente y poner el equipamiento al principio y la vivienda al final. Son 2 cuatrimestres que son bastante parejos, pero además el cambio que hemos hecho en relación a otros años es que el trabajo vertical lo vamos a poner antes de las vacaciones. Y el trabajo vertical va a ser segundo, tercero, cuarto y quinto año. Sexto, como termina en mitad de año, era imposible ponerlo porque era desviarlos del objetivo de terminar. Y primero, como va a terminar el año haciendo una casa, nos parecía que esa era la mejor manera de terminar con la vivienda. Entonces, primer año tampoco va a ser el trabajo vertical. El trabajo vertical entonces va a ser de segundo a cuarto año, a quinto año, y se va a tratar de una casa. Así como en alguna vez hemos hecho un ejercicio de una casa, vamos a hacer una casa, va a ser individual y va a ser
la misma problemática para todos los niveles. Es decir, alumnos de primero, de cuarto, de quinto, de sexto, lo que sea, todos van a hacer el mismo proyecto. Es decir, va a haber variaciones, pero no va a estar discriminado por los niveles, porque nosotros pensamos que en realidad, que ustedes ya, como van a ver ahora en los dibujos y en los ejercicios de primer año, hay muchas cosas que los estudiantes y los ingresantes traen cuando vienen a la facultad, y que nosotros valoramos y destacamos, porque en realidad hay cosas que son muy valiosas. No vienen desnudos y sin saber nada de arquitectura, vienen con algunos conceptos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, sería así. Cuento primer año. Primero tiene unos ejercicios introductorios, son 4 este año, el año pasado eran 3. Uno está vinculado al tema del dibujo, el segundo está vinculado al tema de la fotografía, el tercero está vinculado al tema del cine, y el cuarto al tema de los sonidos de la ciudad, o algo así. Después de eso hay una introducción al trabajo práctico, que va a ser, bueno, lo dejo en suspenso porque lo va a decir Pablo, si no le saco todo el suspenso. Y el segundo cuatrimestre, el primer año va a ser una casa. Con unos ejercicios introductorios va a ser una casa en un terreno determinado. Cosa que nos reclaman varios, porque muchos nos dicen, bueno, termino la facultad y nunca hice una casa. Entonces, el hecho de hacer una casa, por un lado, los de segundo a quinto individual, y los alumnos, los estudiantes de primer año, del desarrollo va a ser mayor y más largo y más intenso. El trabajo vertical va a durar 7 clases, así que en 7 clases hay que hacer una casa. Y eso termina el trabajo, se entrega y empiezan las vacaciones. Damos las notas y empiezan las vacaciones, se van así ligeros, relajados, a disfrutar de sus ciudades natales o de la ciudad de La Plata, según sean, y volvemos el segundo cuatrimestre intensamente a trabajar sobre el tema de la vivienda colectiva en sus distintas escalas, desde una casa individual en primero hasta un sector del tejido urbano en quinto año. Como verán, bueno, en relación a segundo a quinto año, son todos años parecidos, lo único que cambia es la escala de los problemas, y cambian los temas del primer cuatrimestre, que los va a contar Pablo. Después está al medio, aquí, el trabajo vertical, y estos son todos trabajos de vivienda. Terminamos con vivienda. Perdón que me fui para adelante, y ahora tengo que volver para atrás. Esto es una... Ahora, tengo que salir de la presentación y volver a entrar. Ahí. La última parte de la vivienda, esto que ven acá más oscuro, es lo que nosotros llamamos la intensificación del proyecto, y de lo que se trata es de llegar a resolver cada uno de los proyectos de vivienda, en este caso, técnicamente y constructivamente. Es decir, que no quede en un anteproyecto que nunca llega a nada, anteproyectos 1 en 200, sino las últimas 6 u 8 clases. También es un trabajo individual, es decir, si bien el trabajo de vivienda va a ser en equipo, esa segunda fase va a ser individual, donde cada uno de ustedes va a poner su impronta en el trabajo que están haciendo en equipo, y van a poder diseñar hasta la barandilla, el detalle constructivo, cómo se encuentra la losa con el parasol, si hay parasol, qué espesor tiene tengo que dejar para poner, para cuidar del sol o para proteger, si todas las orientaciones son iguales, en fin, toda esa intensificación constructiva son los últimos 4, la última parte del fin de año. De la misma manera, llegando acá, al final del primer ejercicio de equipamiento, que ahora lo vamos a decir, también a una instancia de intensificación constructiva para traspasar el límite del anteproyecto 1 en 200, donde no hay nada determinado. Entonces, esa es un poco la idea. Y sexto año, finalmente, que es la barra que corre acá, esta barra arranca con el proyecto urbano y termina con la definición del proyecto urbano a mitad de año. Estas barras celestes que están por acá y por acá es el proyecto final de carrera, que se interrumpe,
Es decir, hasta acá vienen corrigiendo los que ya lo cursaron el año pasado, y de acá en adelante los que terminan sexto pegan el salto y siguen con el proyecto final de carrera. Como verán, es un esquema muy sencillo, pero muy organizado y muy medido en términos de clase y en términos de organización. Y eso para nosotros es muy importante, porque entre medio de todos estos ustedes ven unos cuadraditos o unos rectángulos que son azules. Esos corresponden a entregas, las entregas de cada uno de los trabajos que están puestas de manera que no coincidan con las mesas de exámenes. Aquellos conocidos del taller, nosotros pensamos, ahora que inclusive lo vamos a hacer de manera virtual, los juris, que son esos intercambios con profesores de afuera, que vienen y opinan sobre los proyectos de ustedes. Es decir, siempre está bueno tener la mirada de afuera. También vamos a hacer lo que le llamamos la semana puente o de cambio, donde de pronto el docente de quinto pasa primero, el de cuarto pasa uno, es decir, donde en una semana ustedes pueden tener la mirada de otro docente, además de ir conociéndolos al resto de los docentes, tener una mirada diferente del proyecto. Conjuntamente con eso tenemos una lista de profesores invitados, tenemos viajes de estudio y a veces, cuando podemos, la fiesta de fin de año. El primer evento, así que nosotros ya tenemos arreglado y coordinado, es una clase inaugural, la clase inaugural que es el día 17, jueves 17 a las 14 horas, que va a dar Elio Piñón, profesor catalán, doctor en arquitectura, dirigió muchos años el laboratorio de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, hasta que se jubiló. Fue profesor mío en el doctorado, y la idea es que nos dé una clase sobre la teoría del proyecto. Es decir, entender o vincular o revincular de qué manera la teoría y el proyecto van juntos, o no van tan juntos, o sí van juntos. En realidad, ya van a ver, no los quiero adelantar, es la propuesta de Elio Piñón. Es muy interesante porque en realidad, bueno, nada, es muy interesante. Y creemos que va a ser un aporte muy importante para empezar a discutir el libro, la teoría de la arquitectura desde el proyecto. Inclusive ahí tenemos el libro que él escribió, que se llama Teoría del Proyecto, que ahora fue reeditado en España, pero está en PDF, así que lo podemos conseguir, e inclusive lo vamos a usar como una especie de libro, no digamos libro de texto, sí, pero sí vamos a referirnos en distintos momentos del año a algún capítulo en particular para poder también tener ciertos contenidos teóricos, pero que no se despeguen del proyecto. Así que este evento ya está coordinado, es más, la foto la mandó él, y el título se lo pedimos nosotros, que hable de la teoría del proyecto. Así que, bueno, un poco eso está previsto de esa manera. Esto son los primeros 5 ejercicios de primer año, que voy a contar los del año pasado, porque Pablo lo que va a contar es el trabajo práctico 1, que sería la continuación de estos 5 ejercicios. Ahora, si no los contábamos, nos quedaban en el vacío, y este es el primero de los ejercicios. Son trabajos hechos por compañeros de ustedes en primer año el año pasado, en plena pandemia, como podían, pero dando resultados, la verdad que bastante interesantes. Este es el primer ejercicio que vinculaba al tema del dibujo. Normalmente, cuando nosotros estamos en la etapa presencial, hasta el 2019, los hacíamos salir a dibujar a la calle o a algún lugar que recuerden. En esta instancia, como no se podía salir y estamos todos encerrados, ellos escogían algún paisaje, algún lugar o algún tema que les interesaba y lo dibujaban. Y fíjense, por ejemplo, este dibujo, que para mí es maravilloso, está parado como de arriba de una montaña muy alta, donde dibuja parte en planta y parte en vista el barco, la gente. Es decir, esa idea de perspectiva muy inocente todavía, pero muy profunda, porque de alguna manera
está entendiendo la manera tridimensional de la conformación, en este caso del espacio natural, con algunos edificios que están por ahí. Eso es la verdad que son unos dibujos maravillosos. Seleccionamos 2 o 3 porque no podemos tener todos. Y este eligió una especie de castillo en ruinas, visto así de vista, pero con texturas marcando las partes más naturales por acá, las texturas de las piedras, la entrada, los árboles, etcétera, etcétera. Nos parecía que, sobre todo a los nuevos, a los más jovencitos, a los ingresantes, esto va a ser parte del el primer ejercicio. El segundo ejercicio apelaba un poco al tema de la fotografía como un instrumento de reconocimiento del proyecto de arquitectura. Entonces, como hoy por hoy todos tenemos en nuestros bolsillos un teléfono que tiene cámaras, y cámaras excelentes muchas veces, este ejercicio, que son ejercicios muy cortos, se duran 2 clases cada uno. Se les da una consigna, y a partir de la consigna los estudiantes tienen que registrar ciertos aspectos de la arquitectura que les interesan. En este caso, la sombra y la luz que hay en un perfil urbano. En este caso, la sombra recortada dentro de un cuarto. En este caso, la textura de esas celosías. Y en el caso de acá abajo, las escaleras, la sombra y la luz de las escaleras ahí con este edificio que está por allá atrás. Ese sería el segundo ejercicio. Y el tercero tenía que ver con el cine, que nosotros les dábamos una serie de películas y un tema en particular, y ellos tenían que hacer como una especie de collage con ese listado de películas y con un tema. Yo traje un video, uno solo de los videos que tenemos. El tema de este se llama Las calles, y es cortito, y se los paso a mostrar. La música, claro, la pusieron ellos, ¿eh? Bueno, seguramente habrán reconocido algunas películas, algunas muy famosas, algunas no tanto, pero bueno, ellos hicieron esta especie de collage, esta especie de recorte con las películas que les dimos, más una música que pusieron, más un tema en particular. Y nos parece que dio un resultado espectacular. Insisto, traemos uno, pero podemos traer 4, 5, 6, no sé cuánto, porque era en grupo esto, no sé cuántos terminaban siendo. Y el segundo, el cuarto, en este caso el quinto ejercicio, era una pequeña placita en el borde de Montevideo que da al puerto, donde empiezan a pensar el espacio arquitectónico a partir de funciones muy sencillas y muy simples. Este es el primer ejercicio,
y este sería el segundo ejercicio, donde está el memorial de los desaparecidos en Montevideo, donde tenían que proponer un espacio para el cuidador del parque. Bien, esto sería como la primera fase de primer año. Aquí hay otro trabajo muy interesante sobre todo por el cómo, a ver, estas representaciones, estos fotomontajes del edificio que ellos proponían con el paisaje natural, el paisaje de la ciudad, nosotros los veíamos aparecer recién en tercer o cuarto año. La pandemia hizo que ustedes todos, inclusive los de los años mayores, adquirieran herramientas mucho más rápidamente. Entonces este fotomontaje tranquilamente podría ser de un alumno de tercero o cuarto año, sin embargo, está hecho ni siquiera al final del primer año, está hecho a la mitad del primer año, es decir, sin haber transcurrido nada más que 4 o 5 meses en la facultad. Y bueno, y en vista de eso es que nosotros pensamos de alguna manera repetir esa primera parte de los ejercicios. Bien, y aquí dejo yo y le cedo la palabra a Pablo, que les va a presentar los trabajos de todos los niveles del primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, saben, vivienda para todo el mundo, a fondo vivienda, y bueno, no hablo más. Bueno, gracias. ¿Cómo están? A ver si podemos ver. Para que te pongo, Acércamela. acá tocas y pasás. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un poquito retomando y para contextualizar dónde vamos a trabajar. Este es nuestro territorio, América del Sur, y nos interesa trabajar en esta región, ¿no? Por su potencial. Nosotros, para marcar esto, ¿no? Como verán, esta es una imagen en 3 dimensiones del valle donde vivimos, ¿no? Nosotros estamos acá, que es la... A ver, espera que lo voy a marcar así. Esta es la llanura Chaco-Pampeana, se le llamaría, flanqueada por la cordillera de los Andes y la cordillera del Atlántico brasileño. Entonces, de alguna manera nosotros nos queremos centrar en este lugar, en este territorio, donde el clima de alguna manera es muy favorable en relación a estos bordes que nosotros tenemos en esta inmensa llanura. De alguna manera el clima nuestro está de alguna manera como promovido por un lado la lluvia que se genera en el Brasil, que después baja por todo lo que es el río Paraná y el río Uruguay, por los vientos que a través de la cordillera de los Andes genera como una velocidad impresionante y que nos hace que la llanura nuestra sea muy rica en el sentido de la agricultura, ganadería, y después por otro lado tenemos la ventaja de los vientos del Atlántico, ¿no? Del Atlántico Sur. En ese sentido nos parecía muy importante esto que mencionaba Guillermo, de cómo hacemos la mirada desde, en los trabajos anteriores que hicimos en el taller, desde Buenos Aires hacia Uruguay, desde Montevideo hacia Argentina, y hoy en el taller la mirada va a ser hacia Rosario y Entre Ríos, ¿no? La vista de ese borde hacia lo que es el delta que conforma esta gran llanura. Pasando al primer trabajo práctico para el nivel 1, lo que me voy a referir es un poco a los objetivos y al tema específico, ¿no? La idea que tenemos es que en el primer año, después de estos trabajos introductorios que mencionó Guillermo, abordar el tema de un pabellón de lectura. Es un pabellón donde tiene una inserción muy específica en lo que es Rosario, que ahora se los voy a comentar,
Y los objetivos pedagógicos del primer año serían como, en primer lugar, el análisis específico y minucioso del lugar. O sea, abordar el lugar desde una mirada sensible, como vimos en los videos, ¿no? Donde aparece lo esencial del lugar. Esa primera aproximación que ustedes van a tener hacia cómo el proyecto se va a insertar en ese lugar. El segundo punto sería el espacio. Espacialmente, hay como toda una exploración que los estudiantes tienen que hacer desde el punto de vista de los fenómenos espaciales, ¿no? Si yo pienso un espacio bajo, comprimido, un espacio alto y con cierta expansión, o si empiezo a manejar el tema de la luz, me parece que son los temas que vamos a abordar en el primer año en profundidad. Y como tercer tema es la cuestión de la elección del material. O sea, la elección del material desde el punto de vista sensible. ¿Por qué elijo madera, acero, hormigón, ladrillo? Todo eso tiene que tener como, de alguna manera, una justificación en el momento de plantear las ideas del proyecto. En ese sentido, son unidades simples, componentes que de alguna manera son básicos, pero son las herramientas de base para empezar a tener solidez en lo que es el proyecto de arquitectura. Concretamente, el sitio que escogimos para el primer año sería, para este pabellón de lectura, es un pequeño sector, lo voy a marcar acá. Ay, a ver si no. Ahí. Este es el punto específico donde vamos a trabajar. Frente a lo que es el Parque Urquiza, para que ustedes se ubiquen, el Monumento a la Bandera estaría por acá, el sur está acá, donde está el puerto de Rosario, y en una pequeña parcela, frente a lo que es el Parque Urquiza, contenida de alguna forma por el tejido existente, y frente a un parque, una plaza, más o menos es una manzana completa, liberada, con una vegetación fantástica, con vistas al río. También hay como una diferencia topográfica, ¿no?, entre este nivel y el río, es parte de la barranca, y tiene la particularidad que al costado donde nosotros vamos a hacer el proyecto hay un puente peatonal que vincula el sitio donde va a estar inserto ese proyecto y el parque. O sea, estratégicamente es muy, muy interesante y muy potente el lugar para explorar estos temas que mencionaba. Segundo nivel. El segundo nivel es, como dice el título, un embarcadero en el río Paraná. Acá, en el segundo nivel, vamos a explorar nuevamente la cuestión del lugar, ¿no?, pero ya con el objeto modificando ese lugar. O sea, cuando se instala la arquitectura, de alguna manera, todos los, bordes y tensiones que eso genera, tiene que estar estudiado desde esa inserción. Básicamente también vamos a explorar, en este caso, la cuestión del espacio público y el espacio privado, la relación de ese objeto instalado en el espacio público y cómo se relaciona con el espacio interior o el espacio de uso. Los espacios de transición, ¿no?, que eso de alguna manera obliga a tener definiciones espaciales específicas, ¿no?, galerías, recovas, etc. Y por otro lado, hay una cuestión estática, ¿no? Ya acá estamos empezando a hilar fino en lo que es la estructura y el cerramiento, ¿no? Son pequeñas luces, pero que
tienen que estar acompañadas por la elección del material y luces que nos permitan, de alguna manera, cubrir esos espacios, ¿no? Ustedes ya en esa etapa están con estructuras, entonces la idea de la vinculación entre las estructuras básicas y el proyecto tienen que estar ya de entrada como planteadas, ¿no? Seguimos. Para más o menos ubicarnos, el Monumento a la Bandera está por acá, la cancha de Rosario Central está en este punto, y la parcela donde va a estar inserto segundo año es al margen del arroyo Ludueña. Acá hay una definición un poco más exacta de la ubicación, es un espacio que tiene fácil accesibilidad, es como la punta de la salida del arroyo Ludueña, conectado directamente con el río. La superficie aproximada es de 50 por 70, con esta es aproximado, y la idea es que ustedes analicen todo el sector, puede llegar a tener alteraciones y modificaciones, pero eso se verá en cada proyecto. Acá también hay un cortecito, un pequeño corte de la diferencia de nivel que plantea el ejercicio. O sea, la cuestión de la topografía, la geografía, siempre está presente en cada uno de los proyectos. El nivel 3 va a ser un museo fluvial sobre el medio ambiente. Acá un poco la imagen de la casa de Rafael Iglesias de alguna manera estimula cómo es la mirada hacia el delta, ¿no? Este tema que mencionaba Guillermo, ¿no? Ese borde, cómo la propia agua continúa en el río Paraná y tenemos como enfrente el delta, digo, nos parece muy estimulante para el nivel 3. Los objetivos concretos de este nivel es seguir profundizando sobre los temas del lugar, el programa y la materialización del proyecto. En este caso específico de tercer año, nosotros estamos planteando como un desafío desde el punto de vista espacial, que cierta complejidad espacial, cada proyecto esté como indagada y explorada, ya que elegimos un lugar bastante complejo que es sobre el margen o sobre el borde entre una arenera y un parque público. Es una superficie de 40 por 40 y como ven el corte es bastante pronunciado. Tenemos una cota máxima de 6 metros de altura. Entonces, de alguna manera, tanto la superficie como esas cotas topográficas y tal vez de proyecto, la idea es que ustedes empiecen a explorar proyectos que tengan esa complejidad, o sea, que haya un salto de complejidad entre nivel 2 y nivel 3. Obviamente, como insistíamos hoy, la cuestión técnica y la profundización en el proyecto les va a demandar el estudio de las estructuras que, bueno, para este nivel ustedes ya han estudiado en otras materias, y sobre todo también la relación del espacio o la transición entre lo público y lo privado. Nos parece importante como entender y ordenar los problemas del programa planteado. Ustedes son los que de alguna manera van a elaborar el programa. Entonces, la mecánica es no hacer una acumulación funcional de ese programa y que eso se transforme en volúmenes, sino
entender que hay estructuras arquitectónicas concretas que pueden resolver el problema. Para eso van a empezar a usar teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, los referentes y demás. El tercer nivel es como un nivel que anticipa el nivel casi superior. Tenemos el nivel 4, que es el último ciclo del nivel como intermedio o medio de la carrera. Entonces, nivel 3 nos parece importante aplicar estas herramientas que en los primeros años se aplicaron en cada proyecto. Nivel 4 va a ser un centro escénico polivalente. El enunciado parece muy general, pero puede llegar a ser muy específico porque les va a demandar el estudio concreto del uso en espacios de alguna forma de grandes luces o espacios que no se pueden definir como un auditorio o un teatro o demás. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión tangible que sería el edificio concreto, pero está lo intangible que ustedes tienen que explorar. En ese sentido, el estudio del programa en relación al sitio, en relación a qué materiales voy a utilizar, va a ser fundamental para poder argumentar ese programa que tengo que resolver. El objetivo concreto del nivel 4 es entender el territorio, ¿no? Prácticamente es una superficie de 18.000 metros cuadrados. Está sobre el río Paraná. Tenemos el natatorio, que hoy Guillermo mostraba una foto cuando viajamos a Rosario, y el acuario. ¿Qué dije? ¿Natatorio? Y tenemos al costado como una especie de marina o embarcadero. Claro, la complejidad de la inserción de ese edificio donde tiene que recibir más de 600 personas, y bueno, me parece que requiere de ese análisis del territorio que va más allá de los límites específicos de esta figura que nosotros marcamos. En este caso, cuando vemos la estructura, la elección de la estructura que tienen que hacer para este ejercicio, en realidad tiene que tener como un componente geométrico que ayude a que el material que yo elijo me resuelva las grandes luces. Entonces, ustedes de alguna manera tienen que tener el conocimiento geométrico para que ese material pueda solucionar el problema que ustedes mismos están planteando como proyecto. Por eso insisto, por un lado está el análisis del programa, pero siempre está condicionado por las grandes luces a cubrir. Ahí entra la matemática, las estructuras, el conocimiento que ustedes empiezan a tener de las otras materias y cómo integrarlas al proyecto. Fundamental. Bien, seguimos. Quinto año va a ser un parque y centro municipal de remo y canotaje. En este caso, ya iniciando el ciclo superior, acá también aparece la complejidad de las grandes infraestructuras, de lugares complejos de inserción del edificio. Hay una relación entre el programa y el lugar que tiene que justificar el por qué decido, por ejemplo, poner una caja o, no sé, acoplarme al suelo. En ese sentido, los argumentos que ustedes tienen que tener son fundamentales para que, de alguna manera, la relación entre el concepto que ustedes están utilizando y lo que están haciendo sea coherente.
Em, Insisto en este tema, que tal vez lo repito, pero en este caso también va a aparecer las cuestiones materiales como esenciales. Eh, la relación del programa y por ejemplo, la modulación que voy a utilizar. O sea, ustedes en este año tienen que demostrar las habilidades prácticamente del oficio que tienen para proyectar. Es muy, muy importante porque es como la antesala para el proyecto final de carrera. Bien. Bueno, la ubicación de quinto año va a ser en este sector, por eso es un parque, va a involucrar todo el área. Este es el paseo del caminante que hizo Gerardo Caballero, y ustedes van a tener que conectar ese pasaje que está casi en la cota del río con esta parte que está más como elevado, obviamente, por la barranca, y tiene la gran infraestructura que es el puente de Rosario Victoria que hoy veíamos en la foto. Nivel 6, ahí nivel 6 otra vez indaga la cuestión del territorio que veíamos que prácticamente tiene que tener como la mirada de Sudamérica para poder intervenir en esos lugares. Este es el delta del río Paraná, una foto fantástica, y es una foto satelital. En este caso es la investigación del tema, o sea, y pensar que en realidad la ciudad se construye con buena arquitectura. Entonces, por un lado, la indagación y el análisis del territorio, pero por otro lado, insertar en ese master plan que tienen que hacer con buena arquitectura. Eso después también es la antesala para poder hacer el proyecto final de carrera. El sitio elegido es, como mencionábamos, desde el Parque España hasta el parque que se llama Flor del Irupé. Más o menos es la situación de borde que genera ese espacio público, que es de alta complejidad porque son grandes equipamientos, también hay edificios a refuncionalizar. Está la barranca que mostraba hoy Guillermo, que son más o menos 15 metros de diferencia entre la ciudad y el río. Ahí hay un tema que, bueno, la indagación de la geografía, la topografía, las estructuras, tiene que estar todo puesto en el proyecto para poder resolver este tema. Nos parece muy, muy interesante y ahí un poco creo haberles comentado todos los ejercicios. Ahora si tienen dudas o preguntas, podemos hacer una charlita sobre eso, ¿no? No tenemos mucho tiempo porque nos vinieron a apurar, pero nos entregaron el aula a 4:30, así que ponele que le podemos robar 10 minutos más. Una aclaración sobre el último tema de sexto. Es muy interesante porque tienen, en realidad la franja esa de la barranca, tiene la barranca que tiene como 15 metros de altura y tienen 40 metros para abajo y 40 metros para arriba, con lo cual van a tener el desafío de pensar el corte de manera muy estratégica. Y bueno, en general en todos los trabajos estos, nosotros estamos acostumbrados a la Ciudad de La Plata, que es playa, apenas tiene así alguna lomadita, y nada más. Entonces nos parecía un ejercicio muy interesante introducir el problema de la topografía y el corte, que está presente en todos los trabajos. Desde el de primer año, cuando vean el terreno elegido con el puente peatonal que cruza del Parque Urquiza al frente, a un barrio bastante humilde que está enfrente, en todo el recorrido de los 6 trabajos hasta sexto año, miren el parque, a continuación, el terreno es a continuación del Parque España de Bohigas, para el norte, y 5 o 6 cuadras, una cosa así. Pero bueno, son trabajos todos de alto nivel de desafío para ustedes. Creemos que están a la escala conveniente para que ustedes lo puedan resolver. No estamos pidiendo nada del otro mundo.
Es más, estamos tratando de achicar, achicar la complejidad en algún punto para no tener trabajos gigantes. Entonces estamos tratando de afinar, de no querer resolver media ciudad, sino de resolver edificios bien arquitectónicos, con compromiso público del espacio público circundante y con gran habilidad, oficio y diseño, llegando hasta las últimas consecuencias. Un poco eso es todo por hoy. Ahí están los datos bueno, la mayoría los tienen, por ahí los ingresantes no, pero igual por Instagram nos pueden escribir cualquier consulta que tengan. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Sí, algunas preguntas que nos llegaron a Instagram, había dudas, esto es para los ingresantes, había dudas sobre cómo inscribirse en el taller. A ustedes les va a figurar, la comisión es 611, 10, que es el taller, 611 es la materia, 11 es arquitectura, 6 es el plan 6, 10 es el taller, SPR, que son las iniciales de nosotros tres. Bueno, ahora las iniciales son POSIC Reynoso. Pero ese es el código de inscripción, ¿está? Porque muchos preguntaron, ¿y cómo me inscribo? ¿Cuál es la comisión, el taller 10? Bueno, el numerito ese que está adelante, 611, es la materia y el plan. 10 es el taller y después está las iniciales nuestras. Esa es la indicación. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, tanto de los ingresantes como de los más veteranos o veteranas. ¿Cómo? Bueno, y si no, lo vamos a resolver en el transcurso. Sí, la otra es subir, sí, pero los chicos, por ejemplo, lo que pasa es que estamos vaciando las páginas de Facebook. Estamos vaciando las páginas de Facebook para que no se acumule gente de hace 10 años atrás. Entonces, todos los años lo que hacemos es, vaciamos el Facebook. Lo que sí lo podemos subir es a la página general del taller. A esa sí. Bueno, ahí están los datos de la página, los chicos, los ingresantes del Facebook, pero nos buscan por taller 10 y seguro llegan. Si uno sabe, llega. Entonces, ahí van a poder acceder a toda la información que le mostró Pablo, de los temas, de cada uno de los temas, con más desarrollo. Bien, si no, ¿no hay más preguntas? ¿O alguno tiene alguna pregunta por allá de los... ¿Nadie? ¿Está todo claro? Bueno, ahora ya saben lo que tienen que hacer, pueden empezarse a poner a proyectar ya, ¿eh? Vamos. Vamos que ya están para proyectar. Bueno, chicos, gracias por venir. Espero que les sirva. Saben que ahí están los medios de comunicación nuestros, así que cuando quieran se conectan. ¿Está? Y bueno, buen descanso. Corto, pero a laburar. Se viene el año. Y ojalá que podamos hacerlo todo presencial, así nos vemos las caras, porque la verdad que los extrañamos estos 2 años. Bueno, nada más.